Buenas noches. Damos inicio a un nuevo programa de distanciamiento social, no físico, conversatorios y diálogos en los territorios. En esta oportunidad saludamos la visita del vocero nacional de la coordinadora Noma FP, Luis Mesina. Muchas gracias por estar acá, compañero. Quinto programa, Gracias. así que era necesario y justo que estuviese acá. Y vamos a abrir el panel también para saludar a la compañera Roxana Gajardo Vidal. Así que quiero aclarar, y que es ya casi tragicómico y broma, compañera, así que mis disculpas por el segundo apellido. Roxana Gajardo Vidal, delegada Noma FP Cordillera y presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Sotero del Río. Además también del DSS y coordinadora FedePlus Suroriente. Estamos en espera que se conecte el compañero Mauricio Donoso Cubillos. Hay muchas comunas que por el actual temporal están con problemas de internet. El problema está ya por solucionar, así que una vez que el compañero se reintegre, vamos a seguir el programa. Así que, dando inicio a esto, en esta semana se abrió el debate respecto al retiro de un porcentaje de nuestros fondos de pensiones. Tanto el mundo empresarial, político, académico y expertos economistas, muchos han planteado su punto de vista y postura. Desde ahí que es cierto, nace el centrar este conversatorio del día de hoy a los compañeros y compañeras que están ahí. Saludamos también a los compañeros del ciberespacio, que agradecemos la sintonía. Ya llevamos un promedio de 3.500 reproducciones, que ese es el parámetro que tenemos como visualización para ver cómo está visualizándose desde el otro lado de la pantalla esto. El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, decía textual: estoy abierto, ¿cierto?, a los que los trabajadores en Chile puedan retirar un porcentaje de sus ahorros de pensiones. El expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, lo mismo, diversos representantes de la AFP, etcétera. Senador Alamán, textual, dio su postura, la derecha más dura, hay que decirlo: le vamos a dar un dinero a quienes no lo necesitan. Posturas variadas al respecto, la senadora Jimena Rincón, Juan Pablo Letelier, pero ninguno de aquellos ha hablado de eliminar, ¿cierto?, el actual sistema. Desde el mundo académico, Joseph Ramos, miembro de la Comisión Nacional de Productividad, declaraba textual en esta semana, planteaba aumentar los años de trabajo, de darse un porcentaje de nuestros ahorros provisionales a los compañeros trabajadores y trabajadoras. José de Gregorio, expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central, un sinfín de etcétera. Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda, planteaba, este último planteaba, una vez que se abre una puerta así, respecto al retiro del fondo de pensiones, esta puerta dice: la experiencia internacional ya no la podrían cerrar, lo que plantea desde el mundo economistas expertos. Esta pregunta para iniciar el conversatorio y debate, colega, porque además usted es profesor, diplomado en economía, secretario general, ¿cierto?, de la Confederación Bancaria, así que un activista social, además colega, así que le saludamos. Y la primera pregunta que viene para poder abrir este conversatorio y debate en los territorios: ¿por qué el presidente del empresariado en Chile declara abiertamente estar dispuesto al retiro de un porcentaje de nuestros fondos de pensiones? ¿Quién al final podría tomar esta decisión? Queda abierto el... Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, en realidad el debate han aparecido una cantidad impresionante de tecnócratas. Quizás lo único que podríamos reconocerle a Juan Sutil es que en realidad él sí que es un genuino representante, digamos. Es el presidente del sindicato de empresarios más grande del país. Es decir, es un sujeto que responde y representa ciertos intereses. A diferencia de todos los tecnócratas que tú señalaste antes, como Vittorio Corvo, José de Gregorio, José Ramos, Rodrigo Valdés, etc., que son todos sujetos con conflictos de intereses grotescos. José Ramos fue hasta hace poco director de AFP Capital. José de Gregorio, ex miembro del Banco Central, participó hasta hace muy poco también en una compañía de seguro, hoy día tiene un fondo de inversión. Bueno, toda esta gente tiene absoluto conflicto de interés porque está vinculada. Vittorio Corvo era director del Banco Santander, banco que se financia con nuestro ahorro previsional. Entonces no es gente al cual nosotros debiéramos reconocerle absolutamente nada. Sin embargo, el presidente Juan Sutil es el representante de nuestra contraparte.
y devela, y eso es lo más importante para quienes nos escuchan, devela cuál es la postura del gran empresariado en este país. Un desprecio, un desdén, una falta de absoluto respeto al mundo del trabajo. ¿Y por qué se suman a esto? ¿O por qué se abren a la posibilidad? Porque se dan cuenta que una demanda muy sentida en el país y seguir manteniendo la presión puede ser peligroso. Entonces una señal que puede, según ellos, descomprimir es justamente permitir el retiro de ciertos fondos para que nada cambie. Es decir, las AFP sigan intactas. Y como groseramente ha planteado José Ramos, aumentar la edad de jubilación, que es inaceptable. Ahora, lo grave de esto es que todas las propuestas, ninguna de ellas apunta a los que se oponen, ninguno de ellos formula una propuesta para resolver el gran drama que afecta a la gran mayoría. Porque si ellos nos dijeran, mire, estamos contra que la gente retire, somos contrarios a que la gente retire su ahorro, pero tenemos esta propuesta contundente que resuelve el problema de más de 1,5 millones de personas que están pensionadas con pensiones miserables, bueno, uno diría, hay una propuesta seria, pero no. Lo que dice, ninguna posibilidad a los trabajadores de acceder a su ahorro previsional y, sin embargo, mantener intacto este sistema fracasado. Un sistema que ya fracasó después de 39 años. Creo que eso es lo sustantivo. Gracias. Al respecto y siguiendo con el conversatorio, desde el mundo de la salud, compañera Roxana, ¿quién al final podría tomar esta decisión, tomando en cuenta ya que usted ha estado ya un par de oportunidades en el programa y los diálogos internos que tienen ustedes como FEDEPRUS y demás? ¿Quién podría realmente tomar esta decisión? Fernando, ¿tú te refieres a la decisión del cambio del retiro? Perdón, que te escucho cortado, debe ser por la señal también del... Sí, de hecho partimos el programa señalando a los compañeros del otro lado del ciberespacio que hay comunas que están un Hay poco... algunos problemas, sí. Hay bastantes problemas. No, al respecto de lo que planteaba el colega acá y compañero Luis Messina, que ya se develó esto, el mundo empresarial develó ya cuál es su postura, pero no hay un cambio estructural al modelo. Y por otro lado, ¿quién al final podría tomar esta decisión? Nosotros Sí, tenemos mira, una postura como una profesorado, propuesta. pero como salud también hay una postura. Sí, la verdad es que sí, tiene razón Luis cuando dice que ellos lo que han planteado hoy día es para que nada cambie, ¿ya? O sea, para que siga hoy día el mismo modelo actual que tenemos de la AFP, pero además de la total impunidad que nosotros tenemos hoy día, porque la situación que afecta a la y los trabajadores hoy día nadie se hace cargo, ni siquiera el Estado. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos hoy día es que tenemos a un gobierno, ¿cierto?, que debería hacerse cargo de esta situación. Pero sin embargo, sabemos que este gobierno representa a los empresarios, por lo tanto representa los intereses también de los dueños de la AFP, ¿ya? Por lo tanto, no representa los intereses de las y los trabajadores, menos de los jubilados hoy día. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos decir a quién le correspondería hoy día hacer el cambio del modelo y poder hacer los cambios profundos, uno esperaría que fuera el Estado chileno el que hiciera cargo hoy día, ¿cierto?, de la situación actual que estamos pasando. Eso no es así. Sin embargo, también tenemos otros poderes, como son los parlamentarios, ¿cierto? Yo creo que vamos a ir andando un poquito en el diálogo, que también tendrían que tener voz y voto, ¿cierto?, en esta situación. Y estamos la y los trabajadores, que a través de la coordinadora NOMA FP, nosotros hemos presentado, ¿cierto?, nuestras propuestas de cambio al sistema, y también tenemos hoy día ya en el Parlamento un proyecto de derogación del decreto 3500. Sin embargo, sabemos que requerimos mucha más fuerza y presión social para poder hacer los cambios. ¿De quién esperaríamos nosotros entonces que se hicieran cargo de hoy día de lo que están pasando la y los chilenos y también la población migrante? Es del Estado de Chile. Pero eso hoy día ni en los 30 años atrás nos han hecho cargo, ¿ya? Entonces estamos en una situación hoy día, y lo discutíamos en un programa atrás, que si bien la pandemia del COVID no hay que mirarlo como una situación solamente sanitaria, si esto es una situación de crisis social, económica, y por supuesto que es sanitaria, pero que devela el modelo que hoy día tenemos y que además devela los intereses que cada uno de los actores importantes de este país, tanto políticos y otros, se han develado.
cuáles son los reales intereses que tiene cada uno. Y por lo tanto, hoy día hemos visto lamentablemente que el interés económico ha primado por sobre la vida de las personas, por sobre las jubilaciones de las personas, por sobre el trabajo de las personas. Y hemos visto un show que se ha dado esta última semana en cómo algunos ni siquiera han sido capaces de votar, ¿cierto? Si fue ayer, por ejemplo, la extensión del postnatal de emergencia, cuestiones tan básicas hoy día para poder resistir esta situación de crisis. Siguiendo con la misma línea, por eso que al inicio de la introducción, y esto va para el otro lado de la pantalla, nuestros compañeros y compañeras trabajadoras en Chile deben darse cuenta que hay un mundo empresarial, hay un mundo político, hay un mundo académico, y estos llamados expertos economistas, y todos están relacionados o relacionadas. Para rematar, compañero Luis, ¿quién al final podía tomar esta decisión? La decisión de retirar una fracción del ahorro previsional hoy día es una materia que, bueno, nosotros, la coordinadora, el día 7 de abril, tengo aquí la carta, le enviamos una carta al Senado y a la Cámara de Diputados en la cual pedíamos 3 cuestiones fundamentales, especialmente en el mes de marzo, después de la tremenda caída y el desplome de las bolsas a nivel mundial, que implicaron a ese entonces una pérdida de valor cercana a los 60.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué le pedíamos? 3 cuestiones fundamentales al gobierno. En primer lugar, una ley express que permitiera a los trabajadores disponer de una fracción del ahorro para enfrentar las contingencias derivadas de la crisis económica y sanitaria. En segundo lugar, avanzar rápidamente hacia la derogación del decreto ley 3.500. Y en tercer lugar, ni un peso más a las AFP, de forma tal que nuestras contribuciones hoy día fueran a parar al Tesoro Público, de forma tal que las AFP no sigan disponiendo de esta fracción de nuestro salario para seguir invirtiéndolo en los mercados financieros, que como todos sabrán, y es de lógica imaginárselo, el mundo está viviendo una tremenda crisis y por lo tanto eso impacta directamente en la rentabilidad de los instrumentos financieros. ¿Cuáles son estos? Mayoritariamente acciones. ¿De qué depende? ¿De quién depende esto? Bueno, depende del Congreso, en parte depende del gobierno, porque desgraciadamente estamos amarrados por un marco constitucional que otorga exageradas atribuciones y competencias al Ejecutivo, en este caso al presidente de la República, negándole, como debiera ser en un sistema democrático, determinadas decisiones al Congreso. Y tratándose de materias de seguridad social, estamos hablando de pensiones, eso en la Constitución Política del Estado está claramente restringida al presidente de la República. Y por lo tanto, si el presidente no quiere acceder a esta petición, se puede mantener ahí y el Congreso no tiene competencia o atribuciones para modificar eso, salvo que, y por eso se están tomando estrategias oblicuas, modificar la Constitución para permitir que el Congreso, por ejemplo, en una ley que ahí no requeriría grandes quórum, pudiera permitir el retiro de estos ahorros provisionales. Pero yo, Patricio, creo que es re importante a propósito de algo que señalaba Roxana. Nosotros aquí tenemos que ir al problema de fondo. El problema del retiro de los dineros es necesario, sí, porque es nuestro dinero. Y antes de perderlo en la especulación financiera, mejor que los trabajadores puedan disponer de él. Pero el ahorro que tenemos es tan miserable que la gente va a sacar La gente no sabe. Mira, yo tengo los datos aquí. La próxima semana vamos a exponer en el Congreso estos datos y los vamos a hacer públicos, pero solamente para un dato que parece relevante, el 95,6% de las personas actualmente afiliadas al sistema, es decir, de los 11 millones, el 96% tiene menos de 50 millones de pesos en sus cuentas de ahorro. ¿Qué significa eso? Que al momento de pensionarse van a poder aspirar a una pensión cercana a los 220.000 pesos los hombres y las mujeres por debajo de los 200.000 pesos. Es decir, un tercio menos en promedio del ingreso mínimo. Y cuando se trata de un hogar de 2 personas, quedan inmediatamente bajo la línea de pobreza, porque el ingreso para mantener un hogar con 2 personas está hoy día en 277.189 pesos. Entonces este sistema no es que a un porcentaje del país lo esté condenando, no está condenando a todos, a los que tenemos la fortuna, la Roxana, yo, tú, que tenemos empleo, afortunadamente, porque en este país prácticamente una fortuna tener empleo, pues. Y empleo con un salario que
que nosotros tengamos un salario un poco mejor que el salario mínimo, nosotros estamos condenados a una pensión y a una vejez absolutamente miserable. La gente, ellos hablan de la clase media, de los sectores. ¿Qué sectores medios? Estamos hablando de profesionales. La gente del sector público, los profesionales de la salud, los profesionales de la educación están condenados a miseria, a miserables pensiones. Entonces, este sistema hay que cambiarlo de todas formas y creo que es relevante que estemos llamando en todos los programas a la gente, a los ciudadanos que están desesperados, que tenemos que seguir presionando, que es relevante sacar nuestro dinero, pero ese no es el problema de fondo. Porque han surgido una cantidad de populistas, de senadoras, que están llamando a subirse al carro de la desesperación de la gente, pero no tocan ni un pelo, ni un peso a las AFP. Y eso es lo grave. Quieren darnos la plata para que no toquemos a las AFP. Y eso lo considero gravísimo. Con lo que acabas de señalar, Luis, te está adentrando ya al desarrollo del programa, pero el académico de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, planteaba, si les vamos a dar un préstamo, que se lo va a dar las mismas AFPs, además con intereses y demás, les vamos a alargar los años de trabajo. Al respecto de la segunda pregunta que nos planteamos, ¿qué impacto real tendría el sacar un porcentaje de nuestros fondos de pensiones al finalizar nuestro periodo total laboral? Acabas de adelantar unos datos. Pero mira, bien breve, porque me parece que Rosana debería responder. Mira, qué buena pregunta, porque la gente, esta es una mentira. Yo conozco bien a José Ramos, fue profesor mío en economía. Es un tipo absolutamente reaccionario. ¿Ya? Lo conozco bastante bien. Y conozco bien a Vittorio Colbo, trabajamos en la misma institución financiera. Mira, qué buena pregunta. ¿Cuánto bajaría la pensión? Esta gente miente de manera descarada. Si aquí los dirigentes de la coordinadora a nivel nacional es gente que se ha ido preparando en la práctica, porque la práctica nos ha ido formando a nosotros. Si tú tienes un ahorro de 10 millones y te vas a gastar 1 millón de pesos, en un periodo de aquí a 20 años, dependiendo cómo haga el ejercicio, 20, 30, 10, 5, la fracción que implica eso, deteriorar tu pensión, es marginal para los efectos del ahorro. Entonces, entre una pensión, lo dijeron los tipos, hay hasta 18.000 pesos de diferencia, 8.000 pesos en algunos casos. Entonces, la gente que tiene ahorrado 10 millones de pesos para los efectos prácticos, que puede retirar hoy día 1 millón, su pensión a lo mejor bajaría en cuánto. Entre una pensión de 150 bajar a 120.000 es absolutamente marginal, porque nosotros vamos a cambiar este sistema. Eso es lo importante. Compañera Roxana, ¿cuál sería la discusión que se ha dado al respecto entre su círculo? Mira, nosotros de hecho la semana, ahora lo que comentaba un poco Luis, estuvimos conversando sobre este tema del retiro de los fondos y claro, nosotros veíamos que la situación es totalmente distinta del trabajador, la trabajadora. Yo llevo 22 años cotizando. Es una situación totalmente distinta a la situación que vive la mayoría hoy día en Chile, además con esta crisis. Por lo tanto, lo señalábamos, probablemente nosotros no vamos a retirar los fondos, pero hoy día, en algunos casos, y como señala Luis, lo que tienen acumulado los trabajadores es muy bajo. Entonces es regresivo, ¿te fijas? Y es porque el Estado no ha querido hacerse cargo de la situación económica hoy día que están viviendo las familias, del desempleo, de haber hecho uso de seguros de cesantía, de todo eso. Entonces, yo creo que hoy día la situación es compleja en las familias, compleja para los trabajadores, pero claramente el retiro de los fondos que puede ser necesario va a ser mínimo en relación hacia el Estado hoy día. Este gobierno se hubiese hecho cargo de entregar un salario a cada familia que hoy día perdió el trabajo, ¿cierto?, en estos 3 meses. Eso hubiese tenido un impacto real hoy día. No el retirar 100.000 pesos si te tocara retirar de lo que tú tienes hoy día de acumulado. Tenemos muchos trabajadores que le llaman ellos, ¿cierto?, independiente. O sea, hoy día le llaman pyme hasta el que está vendiendo en una esquina en un kiosco. O sea, ese es el descaro que tiene este gobierno para clasificar hoy día a los trabajadores. Entonces, por lo tanto, cuando el gobierno no se hace cargo de la situación económica y tenemos que hacernos cargo las y los trabajadores, en donde surge, ¿cierto?, esto de retirar los fondos de pensiones. Pero la verdad es que esto no tampoco va a venir a solucionar el problema de fondo, como decía Luis, y hoy día todos no solo se suben al carro, sino que además se ponen vivos, digo yo, porque empiezan a sacar cálculos de lo que significaría esto, y finalmente el gobierno toma
toma tribuna, ¿cierto?, de lo que está pasando, pero no resuelve la situación de fondo, que hoy día es que las familias están pasando hambre, que hoy día hay resurgimiento de las ollas comunes en las poblaciones y no es al azar, sino que es por la situación que se está viviendo, y porque hoy día además tenemos, y vamos a pasarlo probablemente en los próximos meses, mucho más desempleo, y la situación se va a ver compleja. Pero hoy día el retiro de los fondos, nosotros tenemos compañeros de trabajo que se jubilan después de 35 y 40 años, pero fíjate que se jubilan enfermos, porque trabajar tantos años, por ejemplo, en el sector nuestro que es salud, en turnos, por ejemplo, tú sales enfermo. Y eso lo hemos visto nosotros hoy día. Entonces, sales enfermo, sales con una pensión de hambre, que decimos nosotros. Y más encima ahora quieren que sigas trabajando mucho más, porque las personas hoy día después de jubilarse tienen que seguir trabajando. No estás dando una vida digna después de tu vida laboral. Se hace complejo. Yo creo que el tema del retiro de los fondos, nosotros lo discutíamos como coordinadora Noma FP y como decía Luis, se puso en una carta, ¿cierto?, que se emitió al Parlamento, y hartos han demorado en dar respuesta además, pero hoy día requeremos algo más de fondo que solo retirar, ¿cierto?, un porcentaje que es de nuestro trabajo, es de nuestro trabajo. Nadie nos está pasando ese dinero, es nuestro trabajo, porque también hay que recordarlo. Ellos creen que es plata de ellos. Esos fondos es nuestro trabajo. En eso solamente recuerdo. Sí, gracias compañera. Al respecto, tomando unas citas de nuestros compañeros de la Fundación Sol, ¿por qué decíamos quién decide, por un lado, y cuál es el impacto final de retirar por la crisis ahora sanitaria, antes social, con el levantamiento, ¿cierto?, del 18-0? Planteamos si es factible retirar un porcentaje de nuestros fondos de pensiones hoy. ¿Por qué planteamos esta pregunta que va al vocero de la coordinadora, compañero? ¿Por qué planteamos la pregunta de que si es factible retirar un porcentaje de nuestros fondos hoy? Nosotros como coordinadora, usted que lleva más años en esto, tenemos claro que no estamos por maquillajes, el retiro ahora de este porcentaje es por la crisis, pero la coordinadora lo ha dicho fuerte y claro, con esta propuesta técnica basada en la solidaridad, es eliminar, ¿cierto?, la AFP. Pero en varios espacios se está discutiendo si es factible realmente retirar este fondo ahora ya, por la crisis. No sé si... Sí. Yo creo que la discusión, desgraciadamente, en este país está privatizada. No sé si el concepto, pero creo que sí vale la pena correcto, utilizarlo. sí. Está Sí. privatizada a un segmento del país que es el que discute materias relacionadas con la seguridad social. Yo hace poco, en un debate, precisaba la Comisión de Trabajo del Senado para discutir esta materia invita solamente a economistas, pero economistas cuya visión, cuyo paradigma, cuya concepción es el monetarismo. No invita a economistas críticos, a economistas que tengan otra visión de la realidad. No invita a abogados, no invita a profesores, no invita a sociólogos. El tema de la seguridad social está más bien en el campo de la ciencia social. Y no invita a sindicalistas. Porque el tema, como bien decía Roxana, este es un problema que el dinero, el ahorro, es una fracción de la humanidad que hemos entregado nosotros, los trabajadores. En consecuencia, el debate deberá estar representado por nosotros y por nosotras. Y ocurre que estamos marginados del debate. Entonces el debate se hace en la superestructura, en la élite. Es como le dan la categoría de un debate académico cuando no tiene nada académico. Nosotros tenemos una propuesta seria, consistente, viable, que está abierta al debate. Nunca hemos dicho que es un dogma. Es una propuesta yo diría, muy contundente, que la hemos expuesto, no sé en cuánto, si contáramos todos los que hemos expuesto la propuesta, yo creo que ya llevamos más de 500 veces, y es contundente, pero tampoco un dogma. Nosotros hemos dicho, oye, si hay que hacer observaciones porque los temas provisionales son complejos. Ahora, retirar la plata era hacer una cosa relativamente sencilla, y hay quienes se oponen fundadamente con otro objetivo. Yo he escuchado a mucha gente progresista, algunos alcaldes, que dicen, no conviene retirar porque esto va a dañar las futuras pensiones. Hablan sin saber del tema. Esto no va a dañar las pensiones. Las pensiones ya se dañaron.
Si aquí nadie va a tener... Mira, yo voy a cumplir, cuando cumpla los 65 años, voy a haber cotizado 45 años. O sea, me pasé 15 años de lo que decía Piñera. Y mi pensión, yo ya la calculé, ahora va a ser 422.000 pesos. Esa es la pensión. Pero el primer año, porque el segundo año baja si voy por retiro programado, la gente cree que la pensión 450 es hasta que te mueres. No. Cuando llega a los 70 años, es decir, 5 años después de los 65, cuando estés pensionado, que supuestamente el riesgo de enfermedad crece con la edad, tu pensión ha bajado por debajo del salario mínimo. Eso es lo que le espera a más del 95% de los chilenos. Entonces creo que es absolutamente legítimo, razonable, prudente, y no caer en la trampa de un debate falso de que retirar una parte del ahorro va a perjudicar las pensiones en el futuro. Las pensiones ya no tienen futuro. No. Las que somos nosotros, los que estamos aquí, ustedes son mucho más jóvenes que yo. Yo no tengo futuro con estas pensiones. No tengo ningún futuro. En 3 años más prefiero seguir peleando. Tenemos que seguir peleando para acabar con este sistema. Y también lo he dicho, el 25 de octubre tenemos una primera parada, que es el plebiscito. Tenemos que arrasar en el plebiscito. Y después vendrá el proceso constituyente. ¿A quién hay que elegir? A los constituyentes. A gente de nuestro pueblo. A dirigentes y dirigentes que han mostrado absoluta coherencia entre su práctica y su discurso. Y dejar de seguir eligiendo a esta gente de mierda, y perdona la expresión, que ha hecho tanto daño, que ha prometido tanto y ha hecho tanta demagogia, que ha denostado y ha denigrado la demanda social, la demanda ciudadana. Y eso creo que es lo que tenemos que poner como acento fundamental ahora. Diste en el clavo, yo creo que muchos y muchas que están al otro lado, compañero Luis, no lo hubiesen dicho de otra forma. No han hecho mierda. Es real. No existe otra palabra. No sé si en el campo aún se usará, y en varios barrios, la vergüenza ajena. Alamán declarando, felicitamos el haber conseguido, ¿cierto?, largar el postnatal de emergencia. Sin embargo, días antes estaba pasando por el aro, incluso a gente de su partido. Por otro lado, tenemos, ¿cierto?, senadora Sí. Rincón, que decía abiertamente, retiremos el fondo de pensiones, pero nada ha dicho respecto a eliminar este fondo de pensiones. Nada. En la estructura sigue tal cual. Si hacemos historia desde Frey en adelante, lo mismo. Pero no es el programa para seguir la coherencia y línea conductora de parche tras parche. Nos daría para 3 programas más. Pero hay que decirlo, gobierno tras gobierno lo han hecho, parche tras parche. Centramos esto en estos grupos de la élite político, empresarial y económica. Y le está agregando usted un elemento fundamental que lo estamos aquí discutiendo, debatiendo, que son estos especialistas. Para cada cosa, para cada ley, especialista y especialista tras especialista. Surge una pregunta después de hacer el hilo conductor de lo que tiene esta élite con los políticos, con los empresarios y con los economistas. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, nos encantaría que hubiese estado el compañero Mauricio, pero al parecer tenía muchos problemas con su equipo al otro lado y la internet, que ha sido bastante pésima en varias comunas. Pero la pregunta va, ¿por qué creen ustedes que en varios sectores parlamentarios, incluso aquellos que se declaran de oposición, votan en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras? Yo no estoy en contra de que tú tengas tu propia ideología, en tu propio espacio, ¿cierto? Es como que a ti te digan, ¿te gustan los porotos? Sí. O si no te gustan, no te voy a obligar a comer. Pero en este caso, mucha gente que se declara de oposición abiertamente están votando en contra de los trabajadores y trabajadoras. Dejo la pregunta abierta, compañera Roxana, si quiere partir, por favor. Sí, mira, yo creo que aquí lo que tú estás señalando es porque esta pseudo oposición, para no hablar de la derecha empresarial, ¿cierto?, de los demás, es porque son neoliberales y su ideología es neoliberal. O sea, ellos están ganados por el lucro, por el abuso. Algo nombraba Luis de lo privatizador, ¿ya? Ustedes van a decir que Letelier es socialista.
No, no representa a los socialistas probablemente de mucho tiempo atrás. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Tenemos sectores que defienden los intereses, ¿cierto?, del empresariado, sus propios intereses, y porque están ganados por el lucro. O sea, eso es lo que nosotros hemos discutido, inclusive dentro también de nuestro espacio en la coordinadora de Provincia Cordillera, donde tenemos también representantes de los distintos partidos de la oposición. Y fíjate que en este momento, desde marzo a la fecha, que hemos estado en una crisis sanitaria, que sabemos que no podemos estar en las calles como estuvimos desde octubre del año pasado, a ninguno de ellos lo hemos visto en las poblaciones, ni lo hemos visto donde están pasando hoy día las situaciones más complejas. Porque no les interesa. Les interesa salir para la tele, porque para los matinales sí van, y van muchos, ustedes lo han visto, para salir en su famoso probablemente diálogo y foro, pero no es tanto donde están pasando las cosas. Ellos se refieren, como decía Luis, de la alta esfera, se refieren a lo que le pasa a los otros, y los otros somos nosotros, somos los trabajadores, son los adultos mayores, son los jóvenes. Entonces aquí tú tienes a un bloque que es el bloque neoliberal, y eso es, y están defendiendo esos intereses, y no van a cambiar. Y ahí nosotros tenemos una oportunidad, fíjate, nosotros lo hemos discutido en Puente Alto, que creemos que hoy día, a diferencia quizás de años atrás, en donde había un sector importante que se estaba restando, tanto de ir a votar como de hablar de política, creemos que hoy día la crisis ha generado esta discusión, hoy día en los sectores más populares, ¿ya? En donde a veces nosotros decíamos, oye, no vamos a estar hablando de política, hoy día se está hablando de política porque ya la gente se cansó, nos cansamos. Entonces también estamos pensando, y hemos dicho que el 25 de octubre, como decía Luis, es importante, y nosotros en Puente Alto también hemos levantado la campaña del apruebo, de no olvidarnos que viene el plebiscito, porque ellos lo que quieren es que nosotros no olvidemos que viene el plebiscito, que nos olvidemos que salimos a la calle en octubre para pelear por nuestros derechos y por los derechos de todos nosotras y nosotros. Quieren que nos olvidemos, que la crisis nos haga olvidar eso. Y lo que nosotros hemos planteado es que no, al contrario. Hoy día en los distintos sectores hay que hacer política, hay que generar la discusión para sacar a todos estos zánganos que tenemos hoy día en los distintos espacios, ¿ya? Y además se da una situación bien particular, que este bloque neoliberal no es un bloque compacto. O sea, hoy día como oposición tienes como 7 o no sé cuántas oposiciones. Por lo tanto, ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros hoy día? Una instancia, a pesar de la crisis, de poder hacer la discusión, de generar organización, nosotros decimos de poder acumular fuerzas para llegar a octubre y después de llegar y seguir acumulando fuerzas para lograr los cambios, lograr una nueva constitución y seguir avanzando también en este espacio hoy día en un pliego que es el pliego social que Chile también requiere. Gracias, compañera. Tomar unas opiniones de los compañeros que están al otro lado del ciberespacio. Jorge Andrés Santibáñez dice, en vez de hablar tanto de política, veamos la forma legal para desarticular el sistema NOMA AFP. Jorge Andrés, derogando el DL 3500, cambia todo. Hay otra compañera que dice acá, me disculpen, el internet está un poco lento. Planteaba, hoy solo hay derecha política y derecha económica. No hay políticos ni de izquierda que defiendan al pueblo. Lo que acaba de plantear Roxana, lo que muchos y muchas están viviendo día a día. Ya que planteamos la pregunta, la acabamos de discutir, del otro lado del ciberespacio también se siente que la política no es un espacio limpio, el cual ellos debiesen estar trabajando ni menos cultivando. Cuando hablamos de colectivo, su significancia, si tú vas al diccionario, va a salir cultivo. Lo que no hemos hecho en años es cultivar el tejido social. Yo he escuchado en varios espacios a Luis que ha planteado, debemos nuevamente discutir de política, pero desde el territorio base. O sea, desde el sindicalismo, desde el gremialismo, desde todos los espacios políticos que tenemos. Una última noticia que estaba planteando la AFP, que señalaba además CNN, no voy a decir nada al respecto de CNN ni los demás medios de comunicación, decía, la recuperación de las pérdidas desde el pasado octubre de 2019 en adelante están siendo recuperadas por el sistema de pensiones. Luis, es una pregunta que surge en el momento.
¿Es cierto eso? ¿O es un voladero de luces para frenar todo este, ya en varios espacios estaba sonando, este estallido social 2.0? ¿Qué sabe usted al respecto de, de Sí. esta recuperación de los fondos de pensión? Mira, hay que mirar la tendencia. Las rentabilidades vienen cayendo por una razón muy, muy sencilla, y creo que la gente que nos escucha tiene que hacer el esfuerzo por comprender. Yo dos cosas quiero decir. Una que planteó la Roxana que me hace mucho sentido. La gente hoy día está más politizada en el buen sentido del concepto. La gente entendió que ya no puede seguir si son 30 años de abuso, 30 años de una permanente impunidad. Mira, antes del estallido, nosotros veíamos todos los días domingo, no las noticias, la televisión, por una cosa de costumbre, y tanto TVN, Canal 13, el Mega, el Chilevisión, tenían reportajes. Corrupción en la Iglesia Católica, corrupción en la Iglesia Evangélica, en el alto mando del ejército, en Carabineros, en el gobierno, en los parlamentarios, en los senadores, en la Corte Suprema. No había institución en este país, no había institución que no estuviera contaminada con el virus de la corrupción. ¿Y qué veía la gente? Que los corruptos quedaban absolutamente liberados de cualquier sanción. Es decir, gozaban de la más absoluta impunidad. Y cuando un trabajador comete una falta pequeña, es echado de la empresa con las penas más grandes, de forma tal que nunca más puede encontrar trabajo. Esa es la injusticia, y por eso el estallido fue tan violento en Chile. Los tipos dicen, oye, ¿por qué tanta violencia? Bueno, la violencia fue la acumulación de 30 años de bronca. De bronca. Y la gente destruía muchas cosas porque eran el símbolo y la expresión de lo que fue el abuso permanente. ¿Por qué quemaban los supermercados? La gente sentía que ahí estaba la expresión de aquello que había cometido tanto abuso. Y no han entendido nada, siguen con la misma política. Entonces creo que tiene sentido lo que plantea Roxana. Creo que tenemos que prepararnos ahora en este proceso de confinamiento para enfrentar mucho mejor el 25 de octubre. Y respecto a la propuesta, de la pregunta tuya, en la caída de repente hay rebotes. Hay rebotes. Y los rebotes son producto justamente de ciertas señales. Quienes se encargan de administrar nuestros fondos se conocen como los traders, que son sujetos que están en el mercado financiero especulando, buscando mercados financieros internacionales donde invertir estos ahorros nuestros. Y hay que formularse la siguiente reflexión y contesto aquí. La economía en todo el mundo está cayendo, estamos entrando en un proceso de recesión mundial, producto de una cosa muy sencilla. Hay más de 1.500 personas que no están trabajando, 1.500 trabajadores que estamos confinados en los hogares. Los trabajadores no están produciendo y por lo tanto al no estar produciendo no está generándose riqueza. Y el capital, cuando no puede generar riqueza, que es lo que se conoce como la cuota o la tasa de ganancia, empieza a perder capital. Y el capital no es más que la expresión de la fuerza de trabajo acumulada. En Europa, Francia, Italia, España, que tienen una industria del turismo, están hoy día complicados, están entrando al verano y ocurre que la hotelería, la gastronomía, los hoteles, los restaurantes, como está ocurriendo en Chile, están quebrando. Viene un proceso crítico. Entonces, pregúntese a la gente, ¿cómo es posible que el capital pueda tener rentabilidad si la economía está cayendo por debajo de cero? Chile tiene proyectado de aquí a final de año tener absolutamente pérdida, no haber crecimiento. Eso implica desempleo, baja del consumo, quiebra de empresas, etc. Entonces, ¿cómo tú puedes pensar? Pero la gente que nos está escuchando, que piense, si tiene, por casualidad, si le recibió una herencia, comillas, la herencia de los pobres son bastante bajas, vendieron una casa y le tocaron 2, 3 millones de pesos. ¿Qué hace esa gente con esos 2 o 3 millones de pesos? ¿Va al mercado capital, le va al banco a tomar un depósito? ¿Sabe cuánto le van a pagar? ¿Sabe la gente? 0,15% le van a pagar. ¿Sí? Entonces, no tiene sentido. Tú, si tienes 2 millones, 3 millones, ¿qué haces? No sabes qué hacer. Entonces, pregúntase, el gran capital, ¿dónde puede invertirlo? En el mercado financiero, pero no va a rentar. Y por lo tanto, este sistema privado nuestro está condenado al fracaso. El fondo A, los fondos de mayor riesgo, los que tienen mayor inversión en las acciones, son los que están con pérdida. El fondo A, el fondo B, el fondo C. El C no tanto, pero el D y el E han mantenido porque están invertidos en renta fija. Pero esa no es la discusión nuestra. Nosotros no estamos porque la gente esté cambiándose de un fondo a otro. Nosotros siempre hemos dicho, refúgiense en los fondos más conservadores. Pero nosotros no le decimos a la gente, mire, esté en el E, después vaya a la, vuelva, no. Eso de los timing, esa es una política que hay que dejársela a los especuladores. Nosotros estamos contra la especulación. ¿Mm?
Espero haber Ahora, respondido. sí, ¿por qué te hice la pregunta y la planteo acá para el debate, compañera Roxana, igual? Porque sabemos que la gente ya en los territorios, y de ahí que surge este programa, distanciamiento social más no físico, conversatorio y debate, porque al abrir los debates en los territorios, la gente ya está politizada. La política, al ser personal, y lo personal se vuelve político. Si me afecta a mí, es el trabajo que tenemos que hacer los actores sociales, si me afecta a mí, va a afectar al otro y la otra. Y todo ese sistema y los órganos que están ahí. Desde ese punto de vista, la pregunta era, ¿pero cómo? Si ya estamos hablando de que se está recuperando la economía. Ahora, para que entiendan la gente del otro lado del ciberespacio, la mayor riqueza que tienen los trabajadores a nivel mundial son sus fondos de pensiones. Yo creo que usted lo tiene más que claro, colega Luis. El 70% de los recursos de los y las trabajadoras a nivel mundial son sus fondos de pensiones. ¿Cuál es la gran diferencia en Chile? Que en Chile, uno, especulan fuera, ¿cierto?, en el mercado de valores, las pérdidas se las traspasan a los trabajadores, las billonarias ganancias no, y además no reinvierten en seguridad social. Siempre tomo tu ejemplo, Luis, y es que es muy gráfico, de los 60 millones de dólares que se perdieron porque de verdad hay compañeros y compañeras trabajadoras en las poblaciones que no dimensionan 60 mil millones de dólares. Es difícil, pero sí dimensionan 100 hospitales de alta complejidad. No sé, se me viene a la cabeza ahora mismo que con el dolor de mi corazón, de verdad, en el bosque está ya ahora casi inundada una población y yo decía, ¿cuántos años Chile tiene los mismos problemas de infraestructura y no han arreglado nada? Si tuviésemos nuestro sistema de pensiones basado en la seguridad social, te lo aseguro que no tendríamos estos problemas, porque la inversión y la reinversión estaría ahí. Si tú me puedes decir al respecto algo, Luis. Bueno, yo creo que la que tiene más competencia aquí, Roxana, yo solamente, mira, Roxana trabaja en un hospital, creo que uno de los hospitales más grandes de Chile, el Sotero del Río. Yo me tocó por una cosa accidental conocer el proyecto, el diseño del hospital más grande que se va a construir en Chile, que va a ser casi al lado, al frente, no sé, del Sotero del Río. Dicen que va a ser el hospital más grande de Chile con 820 camas, va a tener todas las patologías más complejas, neurocirugía, cardiología, todas juntas. De forma tal que no ocurra lo que ocurre, por ejemplo, en Valparaíso, que si tú estás en Viña del Mar y te da un problema que hay que hacer una cirugía, una cirugía compleja, tienes que llevarte al Van Buren, a Valparaíso, o al revés, si te da un problema al corazón, tienes que llevarte al Gustavo Fricken en Viña del Mar. O sea, todo ha cambiado. Entonces se habla de una construcción de un hospital gigantesco, el más moderno en Chile, 820 camas, a ser lo más moderno. ¿Cuánto vale ese hospital? Y ahí fue donde a mí me llamó profundamente la atención. 620 millones de dólares el proyecto inicial. Puede que va a costar un poco más, quizás 700 millones de dólares. El hospital Félix Bulnes, que se construyó aquí en la zona poniente, costó 330 millones de dólares. El hospital Ezequiel González Cortés, que está en Gran Avenida, delante del Barros Luco, tuvo un costo menor a los 350 en un hospital de niños moderno. De eso estamos hablando. O sea, el flujo de capital que hemos acumulado los trabajadores a lo largo de nuestros 39 años es mucho. Y por lo tanto, por eso la pelea que está dando la coordinadora es contra los que se han apropiado de nuestro ahorro previsional. Se han apropiado. Porque esa plata nos pertenece. El problema es que nos pertenece nominalmente, como quedó demostrado con el caso de la profesora María Angélica Ojeda de Antofagasta. Te dicen que eres propietario. Ok, una de los requisitos, facultades de la propiedad es el disponer de ese ahorro, el poder disponer. Y ocurre que nunca podemos disponer, entonces las AFP nos señalan a nosotros, mire, le vamos a devolver su propiedad en cómodas cuotas de aquí hasta que se muera, pero le vamos a pagar una pensión miserable. Se da además una paradoja, y esto termino, el tema de la herencia. Los sectores dominantes siempre hablan de la herencia, porque ellos sí que tienen mucha herencia que cautelar, nosotros no. A lo más los trabajadores tenemos una casa, un departamento. Eso es lo que pueden nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos heredar.
pero mira qué irónico, qué irónica la vida. Si tú eres un trabajador y quieres disponer de tu ahorro, no lo puedes aspirar. Pero si tú te mueres, tus hijos reciben inmediatamente todo el dinero tuyo. Esto es una contradicción. Es una contradicción. O sea, una persona que requiere su ahorro, que lo generó por la humanidad de él o de ella, no lo puede disponer. Pero si se muere, sus hijos reciben toda la plata. Este sistema invertido está con una lógica absolutamente demencial. Bueno, eso. Una lógica capital a todas luces. Compañera Roxana, usted que ya puede dar luces desde su expertise y trabajo ya más de 20 años en la salud, la crisis sanitaria las dejó y develó todo esto. ¿Aló? Sí, mira, solamente para seguir un poquito el hilo que lo comentaba Luis, lo discutíamos la semana pasada a raíz, lamentablemente, de los que han fallecido por el COVID-19, en donde teníamos vecinos que estaban enfermos y que ellos no pudieron retirar su fondo de la AFP y sin embargo, que lamentablemente fallecieron, su hijo hoy día está en la disyuntiva de hacer todo el trámite, ¿cierto?, de la posición efectiva y ver el retiro de los fondos de la AFP. Mira lo trágico. Y fíjate que para lo que lo requerían era para oxígeno, para tener catre clínico, para tener condiciones de atención de salud en su casa. Para eso lo estaban también viendo. Entonces, uno ve ahí la realidad, ¿cierto?, de cómo las AFP funcionan y cómo lamentablemente hoy día van a salir a defender con dientes y sus garras los fallos que han salido, ¿cierto?, y el de la profesora, ¿cierto?, del norte de Chile, que hoy día va a la Suprema, entiendo que, ¿cierto?, se esperaría por ahí el pronunciamiento. Miren, el tema de los hospitales es bien complejo. Si nosotros tuviéramos los fondos aquí en Chile, no tendríamos hospitales modulares, no tendríamos carpas instaladas por todo, o sea, por todo Chile, como está hoy día la situación con la crisis sanitaria. Pero además no tendríamos una situación que sí se da y que el Félix Bulnes, por ejemplo, lo tiene, que es un hospital concesionado. Claro. O sea, los 300 y tantos millones de dólares no es el costo real. Ellos le están pagando hoy día subsidio fijo, que es a la construcción del hospital, pero además le tienen que pagar subsidio variable. El hospital de la Florida también es concesionado y el hospital del Carmen de Maipú también y el de Antofagasta. Y eso significa que el Estado chileno se endeuda y lo hace a través del servicio de salud que le corresponde, según donde esté ubicado su hospital, por más de 20, 25 años lo puede seguir renovando. Eso significa que tú le sigues pagando al empresario para que se haga cargo de la salud. O sea, un derecho que debería estar garantizado por el Estado de Chile. Entonces nosotros, si tuviéramos los fondos de pensiones aquí en Chile, de nuestro trabajo, ¿cierto?, estuvieran acá, estarían invertidos hoy día como corresponde y no estarían entregados a manos anchas, ¿cierto?, a los empresarios. El Sótero del Río, que va a ser construido al frente del hospital actual, va a ser un hospital que nosotros logramos defender de la concesión hospitalaria y claro, va a ser el hospital más grande, va a tener las mismas atenciones que tenemos hoy día de todas las especialidades, pero si nosotros tuviéramos los fondos de pensiones, ese hospital ya estaría construido, claramente estaría construido. No estaríamos en la situación de hoy día que estamos, además con la crisis sanitaria, recién haciendo el diseño del hospital, porque nos tocó pelea, porque aquí salieron todos a defender el modelo concesionario, o sea, todo quiere que sea privado, hasta que la salud sea privada. Entonces nos costó, y eso obviamente demoró terminar con ese proyecto como proyecto, ¿cierto? Y hoy día esperamos que de aquí a 5 o 7 años recién esté el hospital. Si tuviéramos una situación de seguridad social, tampoco estaríamos hablando de tantos hospitales, porque claramente tendríamos hoy día la población más sana que lo que la tenemos hoy día. Y eso también es un tema de fondo. Cuando hablamos de seguridad social, no solo son las pensiones. Y yo creo que eso también siempre tenemos que abarcar un poquito más, porque hoy día nosotros queremos jubilaciones, ¿cierto?, cuando dejemos de trabajar, pero también queremos que las personas que se jubilen estén sanas, tengan vivienda, y puedan vivir una vida digna después de trabajar. Entonces, cuando hablamos de seguridad social, hablamos de un aspecto mucho más amplio que solo recibir una pensión como lo que está pasando hoy día. Entonces, llega a dar rabia cuando uno ingresa a la superintendencia o al mismo gobierno y uno ve que ellos hablan de seguridad social cuando entregan las pensiones miserables, ¿cierto?, que hoy día se están entregando. Yo solamente comentar, compañero, que si bien Chile hoy día requiere más hospitales, nosotros esperamos que terminar con la AFP, instalar un sistema nuevo de pensiones para Chile, con la propuesta que tiene la coordinadora, y también avanzar con estos fondos que tenemos nosotros a inversión social dentro del país.
Y en eso sí tendríamos mucho más que decir, porque hoy día lo hemos visto con la cesantía, lo hemos visto con los miles y miles de trabajadoras y trabajadores que hoy día no tienen trabajo. Y si nosotros tuviéramos otro escenario en este país, no estaríamos pasando esta crisis que tenemos hoy día. Estaríamos preocupados solamente probablemente del COVID-19, pero no todo lo que ha pasado hasta hoy. Sí, hoy día pasando por una comuna X, vimos un papelógrafo gigantesco y develaba ahí la primera línea ha quedado demostrada en este caso, que son los trabajadores y trabajadoras. No es el gobierno, no son los representantes de aquellos. Muy sentido lo que acabas de decir y además con datos reales. Así que gracias, Roxana, por compartir lo que tú vives a diario en el tema de salud. Ustedes son la primera línea y los que están dando la cara por todos nosotros y nosotras. Así que muchas gracias por aquello. Ya entrando en la última pregunta, para cerrar un nuevo programa de distanciamiento físico no social, nos planteamos el hacer la pregunta desde lo que plantean los políticos y cómo eliminar este sistema de fondo de pensiones, y salió de esta forma. Así que, compañero Luis, ¿qué les parece que estos o estas salgan populistamente a pedir el retiro de un fondo de pensiones, de nuestros fondos en realidad, pero nada digan sobre eliminar la AFP, como han señalado? Repito la pregunta, ¿qué les parece que salgan populistamente a pedir el retiro de fondos de pensiones, que hasta hace poco no estaban de acuerdo, pero nada digan sobre eliminar las AFP como han señalado? Un ejemplo, viene la senadora Rincón y otros, para no alargar, pero nada han planteado en eliminar el fondo de pensiones. Quien quiera, si no es Luis, compañero Roxana, queda abierto. Sí. Bueno, sí, creo que lo hemos señalado claramente. Solamente tomar una parte de lo que planteaba Roxana, que creo es relevante subrayarlo cada vez que sea necesario. La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los hogares para garantizar ciertos estados de necesidad, pero fundamentalmente nació para garantizar el acceso a la asistencia médica. Y eso siempre lo perdemos de vista, porque claro, lo que tenemos en términos concretos es la pensión de vejez, porque además hay que tener presente también que está la pensión de invalidez y sobrevivencia. Siempre estamos viendo la pensión de vejez, la seguridad social efectivamente se encarga de eso, pero no es solamente eso. Y de hecho incluso la seguridad social nació para garantizar la asistencia a la salud, derivada del desarrollo del capitalismo en la primera fase, cuando había mucho hacinamiento, muchos accidentes laborales, accidentes del trabajo. Así que es relevante lo que plantea Roxana. Y respecto a lo que planteas tú, bueno, yo creo que no tenemos que... los que preguntan tienen que saber lo que hay aquí populistas, gente absolutamente aprovechadora que no quiere cambiar nada. Mira, yo voy a ser breve en esto. En el tema del postnatal, que partió el programa, en la primera parte de la Roxana también, la extensión del postnatal es tan importante que se apruebe, porque este dato es relevante. Según la Comisión Nacional de Productividad, el año 90 en Chile, la participación femenina en el mercado laboral era un 27,4%. Llegó al año 2019 a ser un 50,1%. La participación femenina. ¿Y sabes cuánto está ahora? 38%. Es decir, hemos perdido más de 12 puntos. ¿Por qué la mujer ha perdido participación femenina? Primero, por una razón gravísima, que la mujer confinada en el hogar no tiene dónde dejar a los niños. Un porcentaje importante de los hogares monoparentales son dirigidos por jefas de hogar que son mujeres. Y por lo tanto, toda la conquista que la mujer venía ganando en Chile especialmente, si bien es cierto en el concierto mundial, pero en Chile particularmente, las grandes movilizaciones, hoy día la mujer está retrocediendo, porque cuando hay un hogar de una pareja de hombre y mujer, ante la posibilidad de tener que dejar el trabajo, se opta porque la mujer se quede en la casa porque el hombre gana más. Porque este país, la mujer está mucho más afectada. Entonces, ese es un dato relevante. Y el segundo, creo a propósito de tu pregunta, mira, la extensión del postnatal es tan importante porque remedia en parte el drama de las mujeres trabajadoras. Piensa tú que, ¿quién votó en contra? De la senadora, la única senadora Carolina Goich, la única de oposición que votó contra las mujeres. ¿Con quién votó? Con Pepa Hoffman. ¿Ah?
con Jacqueline Riesenberger. Es decir, eso es lo que la gente que nos escucha, nosotros tenemos que decirle. Ahora ya no es solamente problema de los dirigentes de la coordinadora, ahora es responsabilidad de cada uno de los trabajadores y de las trabajadoras, de los habitantes de nuestro país. Ellos tienen la responsabilidad también. Tienen la responsabilidad, como bien dijo Rosana, de ir, y el 25 tenemos que arrasar. Y después tenemos que abrir el camino para un proceso constituyente. Depende de nosotros, depende de la fuerza organizada de la gente. No pueden seguir delegando en los dirigentes que cambiemos el mundo. Si el mundo no lo van a cambiar los dirigentes, el mundo lo va a cambiar la fuerza arrolladora de la gran mayoría que pide un poco de respeto y de reivindicar y restituir derechos. Así que estos populistas, yo creo que los tenemos absolutamente identificados, y creo que la gente, en Magallanes nuestra coordinadora está haciendo su pega en Punta Arenas, emplazando públicamente a la senadora Goich, pero se cansó de mandarle carta a ella. ¿Qué está haciendo la coordinadora? Le está mandando una carta a los militantes de la democracia cristiana de Punta Arenas, diciéndole: ustedes son los responsables de tener esta persona aquí en contra nuestra, que es lo que vamos a hacer también con algunos senadores acá del Partido Socialista. Eso te puedo responder, Patricio. Al respecto, compañera Roxana, en su círculo. Sí, mira, y solamente acordándome, porque la senadora Goich en su momento fue partidaria, fíjate, de que los hospitales fueran todos estatales, ¿ya? Y después se dio vuelta la chaqueta, pues quería que los hospitales como el Sótero fuera concesionado, ¿ya? Y nosotros también hicimos la misma pega que hoy día está haciendo la coordinadora, ¿cierto?, de allá del sur austral, porque nos parece que eso es populismo, pues, o sea, es como tú te acomodas, ¿cierto?, para donde te conviene, ¿ya? Y es lo mismo que hizo ahora con esta extensión del postnatal tan necesaria para todas nuestras compañeras, que hoy día además han pasado una situación que no es de julio, esto es desde marzo, ya una situación compleja que tiene que, además de esa ley, incorporar la retroactividad, ¿ya? Que es complejo, pero que es una situación que se ha estado planteando. Mira, yo decir que de las personas que dicen que hay que retirar los fondos, pero no quieren tocar la AFP, es como cuando Sandón y Codina dicen que van por el apruebo, ¿ya? Uno como que dice, van por el apruebo, pero ¿el apruebo de qué? ¿Ah? ¿Cuál es el otro paso que viene? No quieren cambiar nada más. No quieren cambiar nada más, entonces no nos perdamos. Yo la verdad es que más bien hago un llamado a que hoy día, con la ley del retiro de los fondos pensiones, con la ley de derogación del decreto 3500, con la ley inclusive que ingresó el gobierno, que era su reforma de pensiones, ¿cierto? Y que ahí está, y que nosotros sabemos que van a empezar a darle vuelta, dado que ha surgido el debate, generemos nosotros nuestro espacio de debate hoy día, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer, tal como está este foro, empezar a debatir de los cambios profundos, ya no más parche, ya no más bono, ya no más cuestiones que sean para mantener el mismo o continuidad del mismo modelo. Así que no nos dejemos llevar por los populistas, hagamos la discusión en serio, hagámosla en la población, en los territorios, en el trabajo, en las familias, y logremos hacer una fuerza necesaria, social, sindical y política, para hacer los cambios de verdad y dar la cara, no como estas personas que hoy día salen a decir azul cuando están pensando en otro color. Así que agradecer, compañeros, las consultas, y solamente señalar que hoy día hay que hacer la presión por la derogación del decreto 3500. Creo que eso hoy día debería tenernos un poco a nosotros. Y la FUNA hay que hacérselo a los que están defendiendo el modelo, ¿ya? Hay que hacérselo hoy día en las comunas, en los territorios, en las regiones. Lo que sí nos falta es ir identificándolo. O sea, hoy día tenemos nosotros los que han aprobado, ¿cierto?, esta moción de ley, y los otros hay que presionarlo. Muchas gracias, compañera. Ya estamos dando casi término al programa. Agradecer por acá. Y damos el minuto para el cierre. Compañero Luis. Sí, bueno, agradecer el espacio. Creo que bien lo dice Roxana, hay que multiplicar este tipo de programas, de debate, haciendo que la gente participe, la gente común y corriente, la mujer y el hombre sencillo, que den su opinión, que la única forma de contrarrestar la invisibilidad de los medios de comunicación que han convertido la política prácticamente en una cuestión farandulera, creo que es menester hacerlo. Derogar el decreto ley 3500 es la primera cuestión de primer orden. Por lo tanto, la propuesta de seguir discutiendo una reforma en el marco de esta reforma creo que es absolutamente estéril, hay que rechazarla. Y yo el único mensaje es, tenemos que recuperar la política. La política es la actividad quizás más noble del ser humano, de la especie humana, de los que vivimos en sociedad. Ellos la han mancillado.
pero no tenemos que denostar a la política. Lo que hay que hacer es cambiar a esta gente, acabar con esta frescura que nos han tenido durante 30 años. Bueno, y agradecer el programa, y agradecerte a ti, Patricio, bueno, y a Roxana también. Gracias, Luis. Roxana. Sí, sí, agradecer el espacio, enviar un saludo también a los compañeros y compañeras de Puente Alto, del Regional Metropolitano, Noma FP. Esperamos que hoy día los comunales puedan ir generando también esta discusión, ir sumando más compañeras y compañeros, hacer la presión social necesaria, seguirnos preparando para resistir esta crisis y también para enfrentar los escenarios políticos que vienen. Yo creo que hoy día lo que no podemos hacer es dejar que pasen las cosas y no seguir organizándonos. Hoy día el llamado es a organizarnos. Yo salgo todos los días a trabajar, todos los días voy al hospital. Ayer estuve en turno hasta tarde y fíjate que la gente llega enferma, llega muy, muy, muy complicada al hospital, pero todavía hay espacio para conversar algunos temas y eso antes no se daba, no se daba. Y increíblemente hoy día, a pesar de la crisis sanitaria, se está dando. Por lo tanto, el llamado a seguir organizándonos y seguir dando la pelea porque nosotros creemos que hay que terminar con la AFP. Por eso estamos en esta coordinadora, porque creemos que esa es la lucha que hay que dar. Y para eso también requerimos hoy día muchos más y muchos más compañeros y compañeros que se sumen a esta lucha. Así que a todos los que han estado viendo el programa, que nos puedan seguir, ¿cierto, Patricio? Con los Facebook también de la coordinadora, que tú lo puedas dar después. Yo creo que es bueno empezar a hacer estos lazos y que no nos perdamos solo en participar del foro, sino que también integrarnos a las distintos comunales hoy día, a lo menos de la región metropolitana y también de la coordinadora a nivel nacional. Un abrazo para todos y cuídense porque tenemos que seguir cuidándonos, no hagamos caso de lo que dicen los ministros de salud o el gobierno, porque claramente ellos viven en su oasis que han estado todo este tiempo y los que están pasando la crisis son los que están en la calle, ¿cierto? Y hoy día en las poblaciones principalmente. Me sacó las palabras de la boca, compañera. Iba a rematar el programa con aquello. Se está dando la invitación abierta a todos los territorios para que se conecten con los comunales. Está una campaña interna ya por todo el ciberespacio e internamente igual. Así que está la coordinadora Santiago Noma FP Metropolitano. Está la coordinadora de la compañera ahí también, Zonal Cordillera, Maipú Cerrillo, Padre Hurtado, Buin, que se acaban de integrar. Se integraron 7 comunales más. Estamos levantando de nuevo los territorios. Así que por acá nada más que felicitar a los compañeros y compañeras que están al otro lado del ciberespacio, agradecer la sintonía y a los compañeros que están acá esta vez en este programa. Así que 1.000.000 de gracias, saludos virtuales desde acá. Muchas gracias. Y arriba las y los que luchan. Esto no ha terminado. En octubre vamos a dar señales de quién manda acá. Sí. Arriba el pueblo trabajador. Chao, que estén bien. Chao, Cuídense. Rosana, chao, Chao, Patricio. chao. Chao.